Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta semana nos vamos a encontrar en una nueva clase de física en la que vamos a retomar lo que veníamos hablando la semana pasada sobre las lentes. Vamos a ampliar un poquito más, ya hicimos la presentación, la clasificación y esta semana vamos a hacer foco en la formación de imágenes en estas lentes. Fíjense, acá les dice como un mapita de cómo vamos a trabajar. Ya analizamos y trabajamos el fenómeno de refracción. Esto lo vamos a ver aplicado en lentes, que son estos dispositivos transparentes que tienen dos caras y donde se va a manifestar este fenómeno de refracción. Vamos a ver dos tipos de lentes básicamente, simétricas, las lentes bicóncavas y las lentes biconvexas. Y en esta clase nos vamos a centrar en la formación de imágenes. ¿Por qué les hago este mapita de ruta? Porque lo mismo hicimos cuando estudiamos la formación de imágenes en espejos esféricos, ¿se acuerdan? Así que más o menos este trabajo va a ser va a ser análogo, digamos, a lo que hicimos con los espejos, muy parecido, y vamos a seguir más o menos el mismo orden. Bien, eso para que se acomoden un poquito de cosas que les van a sonar muy conocidas y muy parecidas, ¿sí? A lo que trabajamos con espejos. Bueno, de las lentes dijimos que, bueno, clasificamos, había muchos tipos, muchos elementos. De las lentes vamos a trabajar solamente con dos. Las bicóncavas o convergentes, ¿sí? Que son aquellas lentes, acá están representadas, acá está representada una de esas lentes, que son aquellas lentes en las cuales al llegar unas de rayos paralelos, como es en este caso, a la primera cara, esta es la cara 1, acuérdense, porque la luz viene de acá, se llama cara 1, cuando llegan unas de rayos paralelos, todos se refractan y pasan por un único punto, ¿está bien? Todos los rayos refractados, fíjense, acá le falta esto, lo saqué de internet y no está tan lindo como lo hacemos nosotros, le faltan las puntas de flecha a esos rayos, ¿bien? Ustedes háganlas, por favor. Todos convergen, todos se cruzan, se intersecan en un punto que se llama foco, ¿está bien? Y este es el foco 1, porque si yo trazara de dónde viene esa carita 1, ¿ven? Es así, es como una circunferencia que queda a este lado, por eso se llama foco 1. Por eso además de bicóncava se llama también convergente esta lente. ¿Estamos de acuerdo? El otro tipo de lentes que vimos era así. Era aquella lente también simétrica, donde llegan los rayos, unas de rayos paralelos de este lado de la lente, llegan a esta cara que se llamaba cara 1, que si yo la estiro un poquito es como que si viniera de esta circunferencia que está acá, por eso este foquito se llama foco 1, y los rayos se refractan alejándose unos de otros. ¿Lo ven? No se cruzan nunca estos rayos. O sea, nosotros también las puntas de flecha. No se cruzan nunca los rayos refractados, pero si los prolongo, todos se cruzan en un punto que se llama foco. Bien, lentes se llaman lentes biconvexas o lentes divergentes, porque los rayos refractados divergen una vez que la atraviesan. Bien, una aproximación muy importante que dijimos que vamos a trabajar es que vamos a usar lentes muy delgadas. ¿Y eso por qué era? Y bueno, esto era porque si uno ve bien lo que ocurre en una lente al tener dos caras, hay dos refracciones consecutivas, ¿bien? Y hay una desviación en el espacio entre las caras de la lente que nosotros vamos a considerar despreciable, es decir, tan pequeña que la vamos a ignorar. Solo vamos a marcar, solo vamos a dibujar una única refracción. ¿Está bien? Una única desviación cuando llega ese rayo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para las lentes bicóncavas, que son finitas en las esquinas y gorditas en el centro, se representa con una línea y en la punta es así, ¿sí? Hacia afuera, digamos. Mientras que las lentes biconvexas, que son gorditas en las puntas y finitas en el centro, se representan con la punta de flecha para el otro lado. En algunos libros las ven directamente dibujaditas así. Y recordemos una cosita que vamos a aclarar también acá, que además de ser de material transparente, estas lentes podían ser simétricas o no, es decir, tener focos diferentes. En nuestro caso, los dos focos de la lente van a ser exactamente igual, es decir, las distancias focales van a ser las mismas, ¿sí? Entonces va a ser más sencilla la obtención de imágenes. Bueno, fíjense, nosotros vamos a dibujar una lente biconvexa y después una lente bicóncava, como son esos rayos principales que trazábamos para para los espejos esféricos. Acá hay unos que son equivalentes para las lentes, ¿bien? Entonces nos vamos a evitar usar la ley de Snell.
para cada rayo que uno trace. La ley de Snell, por supuesto que se cumple, igual que se cumplían las leyes de la reflexión en los espejos curvos. Pero medir, calcular el ángulo, ¿se acuerdan de la ley de Snell, no? El índice de refracción 1 por el seno de tita 1 igual al índice de refracción 2 por el seno de tita 2. Esa ley se cumple, por supuesto. Es una de las leyes generales de la refracción. Pero trazarlo en distintos puntos y con caras curvas sería muy difícil, ¿está bien? Entonces, geométricamente se puede simplificar con el trazado de 3 rayos que se llaman rayos principales. Bien, esos rayos principales son, van a ver, ahí dibujé el objeto, va a seguir siendo una flechita como hacíamos en la parte de reflexión, y los 3 rayos principales son bastante parecidos. Fíjense, el primer rayo, el rayo 1, dice, cuando el haz luminoso incide con dirección paralela al eje, se refracta pasando por el foco 1 de la lente, y en este caso el foco 1 está del segundo lado. El rayo 2 dice que cuando el rayo luminoso incide pasando por el foco 2 de la lente, se refracta con dirección paralela al eje óptico. ¿Ven? Eran los dos rayitos opuestos. Y el tercer rayo dice que cuando un rayo luminoso incide pasando por el centro óptico de la lente, se refracta con la misma dirección. ¿Ven? Es ese rayito verde que no se desvía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se forma el objeto? En el lugar donde se cruzan los 3 rayos refractados. ¿Lo ven? En este caso dibujé los 3 rayos. ¿Es necesario siempre dibujar 3 rayos? Por supuesto que no. Puedo dibujar 2 y en el lugar donde se intersequen esos 2 rayos será el lugar donde se forme la imagen. Acá todos los rayos salieron de la puntita de mi objeto. Por lo tanto, el lugar donde se cruzan todos los rayos refractados es el lugar donde se forma la imagen de la punta del espejo. La base está sobre el eje óptico y esa no se va a mover. Por eso la ubicamos ahí. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, la imagen que se formó es una imagen real porque se forma por la intersección de los rayos refractados. Es una imagen de menor tamaño que el objeto y además es una imagen que se encuentra invertida. ¿Está bien? Con orientación invertida, decimos. ¿Está? Fíjense que las características que vamos a enunciar son las mismas que usamos para analizar las imágenes formadas por espejos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se trazan esos rayos en una lente bicóncava. ¿Bien? El primer rayo es el rayo luminoso que incide con dirección paralela al eje óptico, es el mismo que el otro caso. Acá dice la prolongación del rayo refractado pasa por el foco 1. ¿Por qué dice la prolongación? Porque si se fijan, el foco 1, está antes de la lente, ¿está bien? O sea, antes de la cara 1 de la lente. Por lo tanto, ese va a ser el rayo refractado, ¿bien? El rayo refractado pasa de forma tal que su prolongación pasa por el foco 1. El segundo rayo dice que para un rayo luminoso que incide tal que su prolongación pasa por el foco 2, ahí no la dibujé la prolongación, pero que si quisiera podría ser la de liñitas de punto. Pongo la regla, acá arriba, ¿ven? La prolongación pasa por el foco 2, ¿sí? Cuando un rayo luminoso incide tal que su prolongación pasa por el foco 2, se refracta con dirección paralela al eje óptico. Y yo ya le hice la prolongación para atrás, porque sé que los rayos refractados, como es una lente divergente, no se van a cruzar nunca, pero tengo que ver si las prolongaciones sí lo hacen, ¿cierto? Y el tercer rayo, que es el más simple, es aquel que el rayo pasa por el centro óptico y se refracta en la misma dirección, ¿ven? Los 3 rayos se cruzaron en el mismo punto y en ese lugar se forma la imagen. Bien, si analizo las características de esta imagen, voy a aclarar que son imágenes virtuales porque se forman por la prolongación de los rayos refractados, de menor tamaño que el objeto y su orientación es derecha, es decir, tiene la misma orientación que el objeto. Cuando yo cambio el objeto de la posición inicial que puse ahí, acá fijo una posición cualquiera, lejos de la lente, ¿sí? ¿Qué pasa si lo empiezo a mover? ¿Se acuerdan que con los espejos íbamos moviendo y dejándolo en distintas posiciones a ese objeto? En este caso, ¿les parece que las características de la imagen dependerán o no dependerán de la ubicación de ese objeto? Obviamente dependen de las características de la lente, ya lo vimos, pero nos falta ver respecto del espejo. Bueno, fijémonos acá, a ver. En este caso dibujo una lente biconvexa y miren dónde ubiqué el objeto, cerquita de la lente, entre el foco y el centro óptico. ¿Sí? Vamos a trazar primero el primer rayo, entra paralelo y se refracta pasando por el foco 1. El segundo rayo no lo tracé porque como tengo el foco atrás me queda muy incómodo,
Lo podría trazar, ¿sí? Podría poner la regla acá y la prolongación podría pasar por el foco 2 y me quedaría un rayo así. Podría extender un poquito la lente, pero bueno, a ver, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Y bueno, no tiene lo voy a borrar para que no nos moleste ahora que tracemos el otro rayito. No tiene sentido, ¿por qué? Y bueno, no tiene sentido porque puedo trazar el rayo 3G, el que pasa por el centro óptico y no se refracta. Fíjense, ¿se cruzan los rayos? No se cruzan, pero no son paralelos entre sí. Si yo los prolongo detrás de la lente, fíjense, se cruzan en un lugar. Por lo tanto, en ese lugar se forma la punta de la flechita y puedo obtener una imagen del objeto. En este caso, la imagen va a ser virtual, porque se forma por las prolongaciones de los rayos refractados, de mayor tamaño y derecha, es decir, con características totalmente diferentes a la que encontré, a la que formé en una lente convergente en el ejemplo anterior. En la lente divergente se ubicó en el mismo lugar, en el mismo lugar que el ejemplo anterior. El objeto, fíjense, el primer rayo, el segundo rayo, y el objeto se formó exactamente en el mismo lugar y con las mismas características que obtuve en el ejemplo anterior. Por lo tanto, es probable que en estas lentes las imágenes sean siempre las mismas, lo que ocurría con los espejos convexos, mientras que en las lentes convergentes ocurrirá algo parecido a lo que veíamos en los espejos cóncavos. ¿Está bien? Porque por lo menos probamos en dos posiciones y no se observó un cambio importante en las características de las imágenes. ¿Bien? Bueno, hasta acá va a ser esta clase de hoy. Les enseñé a trazar los rayos y lo que van a hacer ahora ustedes es trabajar con el documento de tarea que les dejo más abajo. ¿Bien? Les mando un abrazo muy grande, espero que todos sigan muy bien y nos vemos la próxima clase.